conocía a Dios, no tenía comprensión de Dios. Pero en esta tierra había un hombre que se llamaba Abraham, que no estaba conformado con la situación que vivía este pueblo. Simplemente en esta tierra este hombre quería conocer un Dios que tenía más poder, un Dios que era más grande, un Dios que podía se mover, que podía hablar y comunicarse con el hombre. Y él estaba en esta búsqueda, pero él no podía encontrar. Solamente podía encontrar a Dios si Dios se revelara a él. Tú no puedes con tus fuerzas encontrar a Dios. Con tus fuerzas tú nunca vas a tocar. Pero si Él desea revelarse a ti, como Él hizo a través de Jesucristo, si Él desea revelarse a ti, ahí sí Él va a demostrarse en todo su esplendor. Él estaba en este lugar y dice la palabra del Señor que Dios no tiene por qué jurar, porque el juramento era hecho por alguien mayor que una persona. El juramento funciona de la siguiente forma: cuando yo voy a jurar, yo digo así: yo juro por mi padre, porque mi padre es mayor que yo voy a jurar por mi madre, por mi hija, o por alguien de gran estima mía. Pero Dios no tenía como jurar. Él no tenía nadie mayor que Él, nada menor que Él, porque Él era grande y Él era todo. Entonces dice la palabra de Dios que Él juró por sí mismo, diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios necesitaba devolver la bendición. Dios necesitaba traer de nuevo el plan original. Y Él buscó un hombre que estaba dentro de una cultura pagana, pero que no estaba satisfecho con esta cultura y que tenía un corazón deseoso de recibir una bendición mayor y conocer un Dios en un concepto elevado, que no era un Dios de palo, que no era un Dios de piedra, que no era un Dios de la agua, mas era un Dios poderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra y que tenía el gobierno, el control de todas las cosas en sus manos. Él no estaba contento con la situación que él estaba viviendo, y Dios estaba mirando, y Dios encontró a Abraham. Cuando Dios encontra a Abraham y ve que este hombre tenía la capacidad para recibir la revelación, Dios se revela a él. Dice que Dios se apareció a él, y al aparecer a él le da una orden: sale de tu tierra, sale de medio de tu parentela y va a una tierra que yo te mostraré. El camino para andar con Dios es este. Él demostró el camino. Toda la persona que quiere andar con Dios, que quiere tener una relación con Él, tiene que ser llamado para andar por fe. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay atajo. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que empezar a caminar por fe. Y la fe es creer en el imposible. Él empezó a caminar bajo una palabra de Dios. Él dejó toda su cultura, dejó todos sus dioses, dejó todo que él tenía para allá y llevó lo que él podía llevar para encaminar a una tierra que no sabía dónde iba. Empezó a caminar con Dios. La relación que un hijo de Dios tiene que tener con Él es una relación de fe. Si tú no tienes esta relación, si tú no crees en Jesús por fe, tú estás perdido. Porque dice que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y virá el fin, y aquel que no cree ya está condenado. El camino para andar con Dios es un camino de fe. Y para andar en un camino de fe, tú tienes que renunciar a tu naturaleza, renunciar a tus deseos, renunciar a aquello que te apetece, aquello que tú piensas que es real, para empezar a caminar bajo una palabra de Dios. Por
eso Pablo dijo, todo que yo consideraba como ganancia en este mundo, yo consideraba como pérdida por el conocimiento de Jesucristo. Si tú llegas a Cristo y tú tienes amistad en el mundo y tú tienes una situación en el mundo que no es condiciente con la vida que tú vas a llevar hoy, tienes que dejarla. Porque tú estás caminando bajo una palabra, estás caminando por fe, estás en un nuevo camino y estas cosas viejas tienen que pasar porque ahora todo es nuevo en tu vida. Hablando de nosotros que es renuncia o que es dejar en nosotros, los ministros de Dios, los pastores, los evangelistas y todos los ministros que tocan, aquellos que hacen una cosa, saben lo que es esto, porque tienen que dejar comodidad. Tiene que dejar quizás situaciones y cosas de la vida para empezar a andar bajo el legado de Dios, a predicar su palabra, a bendecir mucha gente. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo pienso que Dios me puso como escoria a nosotros, apóstolos, como basura en el mundo, porque nosotros muchas veces somos empobrecidos, muchas veces no tenemos nada en el aspecto material, sufrimos, somos apedreados, somos golpeados, pasamos por muchas circunstancias, pero estamos enriqueciendo a muchos, estamos trayendo salvación a la tierra, estamos llenando la tierra de la gloria de Dios y bendeciendo el mundo. Un evangelio sin renuncia no es evangelio. Una vida cristiana sin renunciar no es vida cristiana. Tiene que haber una renuncia, porque tú estás bajo una palabra y esta palabra, al más que te duela, es la palabra de bendición. Esta familia entendía que era bendición. Ahora vamos a entrar en el contexto que leemos de José. José fue un hijo de Jacob. Jacob, él entendía o que era la bendición, porque él negoció la bendición con su hermano. Cuando este Jacob nació bajo la casa de Israel, su padre, y su abuelo era Abraham, él sabía la historia, la huella que tenía dejado su abuelo y su padre, porque estos hombres salieron de una tierra pagana y estaban viviendo al norte en las tierras de aquel tiempo, pero tierras que Dios le había proyectado y prometido a su descendencia. Este Jacob, él crece bajo una circunstancia de vida como el regalón de la familia, un muchacho que vivía en la casa, que entendía que Dios tenía una promesa con su familia, que su familia estaba bajo una provisión de Dios, bajo una bendición de Dios, y que había una bendición por derecho, pero para aquel que era el primero de la familia, aquel que nacía como el primogénito, tenía más derecho a la bendición que el segundo hijo. Y él entendía esto muy bien. Entonces, como él era gemelo y era el segundo del nacimiento, él empezó a razonar: ¿cómo voy a traer la bendición para mi vida? Muchos dicen que él engañó a su hermano. Él no engañó, él negoció con su hermano, porque la Biblia dice que Esaú tenía derecho a la bendición, pero fue profano por causa de una propuesta que su hermano le dijo y negoció. Él vendió y desechó la bendición que tenía por derecho por optar un plato de guiso. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos salieron? Él dijo: ¿de qué me sirve esta bendición si yo estoy muriendo? Desechó la bendición, desechó un deseo de Dios, desechó un legado de Dios en su vida. ¿Y cuántas personas por simples cosas desechan la bendición de Dios? Están bajo una cobertura, están bajo una bendición, están bajo una palabra profética, están bajo un legado de Dios, están bajo un sacerdocio santo y poderoso. Por cualquier situación, por cualquier lucha, por cualquier
eligen dejar la bendición de Dios. Estas son pruebas que Dios pone en tu vida, porque fuiste llamado a vivir por fe. Cuando Esaú fue probado, simplesmente por una palabra, él desechó la bendición de Dios. Él se tornó un profano. Esto es profanación. Es desechar aquello que Dios tiene para su vida. Pero Jacob, él heredó una bendición por la boca de su hermano, pero él no sabía, no entendía, no tenía ni idea de qué era esta bendición, del tamaño de la bendición que él tenía, la herencia de Abraham, la herencia de Israel, que era una bendición para toda la tierra, para todas las familias, que era la salvación del mundo, que era la gloria de Dios siendo revelada al mundo. Cuando él sale de su casa por un apuro, dice la palabra del Señor que su hermano quiso matarlo. Él engañó a su padre. Entonces él está huyendo de su casa. Y cuando él está huyendo de su casa, estamos en el texto, en el relato que él empieza a decir. Él está indo, y mientras él está indo por la noche, él busca un hogar de soledad. Y en este hogar él empieza a dormir. Y por la noche el Señor se aparece a él. ¿Qué les dije a usted? Que Dios se revela al hombre. Es Dios que se revela. En la visión que él tiene, él ve una escalera de ángeles de Dios que subían y bajaban en aquel lugar. Ángeles que subían y bajaban. Y desde arriba de la escalera, él escucha una voz que habla con él. Y dice: Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, y soy el Dios que está contigo. En la tierra donde tú estás es tuya. Y Dios empieza a repetir toda la bendición paternal, familiar que él tenía, y lo hace heredero de una bendición. Dios está hablando bien. Dios está traspasando una palabra que está en su corazón, una palabra que está en su interior. Está traspasando a Jacob diciendo: a partir de hoy tu camino no será más el mismo. Yo voy a te bendecir. A donde tú tocar, hermano, a donde poner tu mano, fructificará, serás de bendición. A donde ires, yo estoy contigo. Si pasares por el fuego, la llama no te va a consumir. Si te pasares por el agua no puede matarte, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te bendigo, bendigo tu descendencia, bendigo todos los que van a nacer de ti. Dios empieza a entregar algo poderoso para él. Dios lo hace inmortal. Dios empieza a decir que en su vida, hasta que se cumplida la última palabra, él no podía morir. Cuando está bajo una palabra de Dios, puede pasar lo que pase, puede suceder lo que suceda, la palabra se cumplirá. La palabra tiene que encontrar un camino, encontrar una circunstancia. Ella tiene que dar la luz a aquello que ella fue encomendada. Hay personas bendecidas aquí. Está abriéndose algo poderoso para personas que son atrevidas, personas que creen, personas que están bajo el concepto de una bendición, herederos del reino. Yo vengo aquí a decir que tu camino es un camino sobrenatural, que tú tienes que vivir por la fe, no tienes que vivir por la carnalidad. Tú tienes que aprender a caminar bajo la palabra de Dios. Dios bendijo a Jacob. Él empieza a vivir un concepto nuevo. Él llega a la casa de su tío en Padán. Él dice el texto: cuando él llega en este hogar, él llega ahí y toda esta casa es bendecida. Él trabajó 7 años por amor a una mujer. Él fue engañado. Él trabajó más 7 años por la misma mujer. Y después trabajó más 7 años. Y cuando él está viviendo toda esta circunstancia que aparentemente era de lucha, era de provación, Dios enriqueció él materialmente.
Dice la palabra del Señor que Dios le da una visión en medio de la lucha, en medio de la prueba, porque Él pasaba la noche cuidando de la oveja, sanaba las ovejas, Él cuidaba el ganado, Él cuidaba todo que su suegro tenía, pero Él no tenía nada, solo tenía la esposa por quien amaba. Pero Dios le da una visión y lo hace más próspero y lo hace más grande que su tío, o sea que su suegro, porque él estaba bajo una palabra de Dios. No sé si todavía está entendiendo esta circunstancia, este problema, que quizás estás viviendo escasez, que quizás estás viviendo una lucha, un problema con tus hijos, con tu familia. Yo no sé cuál es el problema, pero vengo a decirte que estás bajo una cobertura de bendición. Si estás bajo una cobertura de bendición, el diablo tiene que abrir pasada, porque tú estás pasando, tú vas a triunfar. Si el diablo viene contra ti por un camino, él tiene que huir por 7 caminos, porque estás bendecido. El poder de la bendición es cuando tú crees, es cuando no ves nada. La circunstancia dice que no. Yo vine a Chile bajo una palabra. Eu estou un año en este país bajo un concepto de bendición, bajo una palabra, bajo confirmación. Y si no tengo plata en los bolsillos, yo no me importo, porque salgo de la calle y la plata tiene que aparecer, porque yo soy bendecido y sé que Él me va a proveer para mis viajes, para mi comida y todo lo que yo necesito para predicar su palabra. Cuando tú vives por fe, no vives por la circunstancia. El pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto. Y dice la palabra de Dios que Dios los afligió. ¿Con qué? Con hambre y con sed. Una persona que vive en el desierto como ustedes sabe lo que es no tener agua para tomar, no tener comida para comer. El pueblo clamaba por Moisés, pero era cosa de Dios. Dios no dejó que el agua surgiera, Dios no dejó que caísse la comida. Como cierto tiempo después hizo los milagros. Los afligió con hambre, los afligió con sed. ¿Por qué? Para que sepan, dice la palabra, que ni solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vives tú? ¿Vives del pan? ¿Vives de la confianza monetaria de tu sueldo, de tu trabajo, de tu posición? ¿O vives bajo la palabra de Dios? ¿De qué vives tú? Cuando el hombre se jacta de su posición, se jacta do que posee, acontece como aconteceu pelo rei. Ele dijo: esta é a Babilônia que eu edifiquei. Al otro día estaba pastando con los animales. Porque Dios que gobierna las cosas, es Dios que gobierna las circunstancias. Jacob, él está contando esa historia a su hijo José. José foi um hijo que foi provado por Deus. Ele era gobernador del Egipto entonces. Ele llevou todos sus hijos para el Egipto de su padre Jacob. Ele llevou toda su familia a disfrutar de un tiempo que estaba profetizado de 400 años para la descendencia de Abraham. Pero cuando ele estaba viejo, ele estaba ciego, diz la palabra, y él estaba recordando de todas las luchas que él pasó en su vida y recordando de todas las promesas de Dios que él lo hizo. Y él dijo: el ángel de la presencia que me apareció en Paraná, que anda conmigo cuando murió mi mujer, que yo amaba, Raquel, él me bendijo. Él sabe que dijo: yo quiero hacer un negocio con él. ¿Cuántos creen que Dios hace negocio con los hombres? Dios hace negocio con los hombres. Y él hizo un negocio con su hijo. Él dijo: hijo, yo quiero hacer un trato contigo. Estos dos hijos que te nacieron
en la tierra de Egipto, cuando estabas tú ahí en esta lucha, en esta prueba, que yo pensaba que estaba muerto, yo voy a hacer un negocio. No son tus hijos más, son mis hijos. Como Rubén y Simán son mi primogénito, nacieron de mí, yo quiero adoptarlos. Yo quiero que estos hijos sean míos. Tú me permites, me das estos hijos, porque yo quiero hacer algo con ellos. Y aquí viene el misterio. Yo quiero bendecirlos con la misma bendición que mi padre Isaac me entregó, provenida de mi abuelo Abraham. Yo quiero entregarles la misma bendición. Pero Dios estaba haciendo algo en la vida de José. Y él dijo: sí, padre, así será. Entonces él hace algo muy significativo, una ilustración que yo siempre hago en esta predicación para que usted pueda entender mejor. Yo quiero simplificar esto a través de dos personas. Puede ser dos jóvenes, puede ser usted y usted. Póngase aquí delante para que usted entienda este concepto y lo que sucedió en este momento. Supongamos que este joven sea Manasés y este joven sea Efraín. Eran dos hijos de José. Los dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto tenían dos significados muy importantes para José. Acuérdense, José nació en la casa de su padre. Él fue vendido con 17 años. Él tuvo sueños, porque él estaba bajo una cobertura de bendición. Y por estar bajo en la legalidad y la generación de Jacob, era heredero de la bendición. Pero no entendía todavía, porque le contaban los sueños a los padres. Su padre guardaba el corazón, sus hermanos tenían envidia. No entendían, porque entendían que él quería ser el mayoral, y los sueños demostraban que él estaba sobre el padre, sobre la madre y sobre sus 11 hermanos. Esta era la idea de los sueños. Pero Dios estaba revelando algo del futuro de él, de su gobierno en Egipto, que él sería grande, que él traería una bendición a la tierra, que él iba a librar la tierra de una gran hambre y iba a traer una bendición para su casa paterna. Pero ellos no entendían esto, y José, como joven, no podía comprender, no entendía, y él sale de ahí vendido como esclavo. Se pasan 20 años. Ellos tenían un concepto de Dios, tenían sueños de Dios, tenían interpretación y espíritu de Dios, pero no tenía la revelación completa. Y cuando él pasa por todas las pruebas que él pasó, y él entra en el trueno de Egipto, dice la palabra de Dios que Faraón le da a una mujer, un hombre que vivió años en la cárcel, que vivió años como esclavo. Y cuando él recibe la potestad que tenía de ser un gobernador, de ser un monarca, y él tiene el derecho por la primera vez de tener una familia después de 30 años, y por la primera vez tener una mujer, él se abraza a esta mujer. Él ahí es tratado todas sus mágoas, todas sus luchas, todas sus pruebas. Él descansa en esta mujer. Y cuando él descansa en esta mujer, le nace Efraín. No, Manasés no tem cabelo. Quando ele nasce Manasés, que ele mira para Manasés e este é meu hijo. Quando nasce um hijo, eu tive a experiência quando nasceu minha hija, e quando ela deu o primeiro suspiro, parece que me olvidou todo o que passei no passado, as lutas, a prueba, porque nasceu uma nova esperança. Quando nasceu el hijo, ele diz Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de mi pasado. Pero él agregó más, de la casa de mi padre. Ojo, él quería olvidar de la casa del padre. Él quería esquecer. Manasés era un oasis. Quando ele abraçava, eu me olvidei de todo que me abraçava.
todas mis luchas, todas mis pruebas, todo que de malo que me sucedió, está contigo. Hoy soy un monarca, hoy soy un gobernador del Egipto. Y mi hijo también me hace olvidar de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y todo que yo tenía. Tengo una nueva vida. Pasóse los tiempos. Él tiene el segundo hijo. ¿Cómo se llama el segundo hijo? Efraín. Cuando mira a Efraín así, guapo, bonito, bien afeitado, él dijo: ahora soy próspero, yo tengo plata, yo tengo oro, yo soy gobernador. Acá yo me olvidé de mi pasado, pero acá soy rico, acá soy bendecido. Y andaba él caminando feliz y contento, gobernando en el Egipto, haciendo las cosechas, almacenando. Pasó 7 años. Dios le visita, trae su pasado delante de él, trae sus hermanos de nuevo al Egipto por la primera vez. Cuando él ve a sus hermanos, algo sucede en su pecho. Él empieza a acordarse de su pasado. Él empieza a acordarse de todo que le sucedió. Fui vendido, yo fui preso, yo pasé por un proceso terrible. Hoy soy gobernador, ahí están mis hermanos, yo puedo vengarme de él, pero él no hace nada. Él está en un momento difícil. Entonces Dios restaura la convivencia con sus hermanos. Cuando usted lee la Biblia, la historia, vas a quedar encantado. Pero cuando Jacob pide para llamar a estos 2 hijos, Jacob le hace un negocio. Yo quiero bendecir tus hijos con la misma bendición que está en mí. Cuando tú ponías un nombre en un hijo en la antigüedad, significaba el tamaño de la bendición que tú deseabas para este hijo. Había 2 procesos. El primero era el legado del nombre. El segundo proceso es cuando tú estabas viejo para morirse, tú entregabas una bendición mayor sobre estos hijos, y estos hijos iban a llevar esta insignia por vida, por generación. Y cuando José puso el nombre de este niño como Manasés, él puso el nombre de niño olvidado. ¿Por qué? Llegó el día que Jacob quiere bendecirlos. Cuando Jacob va a bendecirlos, este niño nació primero. Él tenía un derecho mayor que Efraín.